Ah, Quiero comenzar haciendo una pregunta. Jesús le dijo a los fariseos: bien invalidáis la palabra de Dios para guardar vuestras tradiciones. Imagínense, Jesús el maestro les está diciendo a los que se suponen ser a los que enseñan su palabra, que están invalidando su palabra con tal de mantener sus tradiciones. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es: si usted lleva muchos años creyendo algo, bueno, así lo oyó, así lo aprendió, cuando lo lee, lo mira así, en fin, sea como sea, usted tiene ya una creencia. Mi pregunta es esta: si ahora que vamos a leer la Biblia, se da cuenta con el escrito está, que lo que ha creído por tanto tiempo no es así, ¿estará usted dispuesto a cambiar? O, aún entendiendo, preferirá invalidar la palabra del escrito está para guardar su tradición. Ese es el reto de esta lección. ¿Por qué? Porque lo que más daña el adelanto del evangelio, lo que ha hecho del evangelio algo que no es, lo que le ha robado de su verdadero mensaje, y por lo tanto no nos ocupamos en desarrollar ese verdadero mensaje, tiene que ver con Israel. Y yo quiero que usted mantenga en mente las cosas que he enseñado como las bases, ¿verdad? Como las premisas que uso, que son bíblicas. Y sé que usted está de acuerdo con ellas. Número uno, Dios es omnisciente, todo lo sabe. O sea que a él no se le escapa nada. Es omnipotente para llevar adelante su plan, nada lo detiene, pero es inmutable, no cambia. Entonces, hay un elemento más que casi no lo uso, pero que es fundamental. Dios es justo. Dios es amor, pero también Dios es justo. Y cuando alguien a quien ama, bueno, toda la humanidad, Él ama a la humanidad, Él creó a la humanidad. Y dice: no quiero la muerte del impío, quiero que se arrepienta y vuelva. O sea, que Él ama, eso no hay la menor duda, pero es justo. Y su justicia no le permite dejarse llevar por emociones, sentimientos, ni por nada. Cuando no se cumple la justicia, es en lo único en lo que dice que Dios no hace acepción de personas. Hace acepción de personas en los dones. A unos les da dones y a otros no. Hace acepción de personas en su misericordia. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Pero no hace acepción de personas en el juicio. A tal grado que cuando fue su Hijo amado, cuando fue Jesús, el que estaba en la cruz y se hizo pecado con nuestro pecado, aunque Él no cometió pecado en sí mismo, Dios tuvo que darle la espalda y Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces quiero que tenga eso ahorita en mente, porque lo voy a probar. ¿En qué forma? Le voy a decir de antemano que lo que usted ha creído sobre Israel está equivocado. Y esa equivocación que la iglesia tiene sobre Israel es, para mí, la causa más grande de que el evangelio no avance. Ya le solté una cosa fuerte. Quizás su primera reacción al oírme va a decir: otro antisemita, ¿verdad? Otro que la tiene contra Israel. No. Yo no la tengo contra Israel. No niego que es políticamente hablando y humanamente hablando, Israel quizá es nuestro mejor aliado, aún mejor que Estados Unidos. Porque en momentos de necesidad, ahí estuvo Israel para apoyarnos. En ese aspecto, no lo niego. Y como le voy a demostrar, el mismo apóstol Pablo, recuérdense que Pablo dijo que él estaba hasta dispuesto a hacerse anatema si eso contribuiría a la salvación de su pueblo. O sea que no pueden decir de Pablo que es alguien que no traga a los judíos o que tiene algo contra los judíos, cuando él mismo es judío y él mismo está dispuesto a morir. Sin embargo, él es el que nos abre los ojos a el engaño y el error que tenemos de Israel. Bien, entonces voy a comenzar leyéndole las palabras en Génesis 15, versículos 7 y 8, y luego me salto los versículos 13 al 21, para aclarar el pacto de Dios. Los pactos de Dios, voy a ponerlo de esa manera para que vaya formándose la idea. Dice así: y le dijo, está hablando con Abraham:
Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Note por favor, porque cuando a veces leemos ya como tenemos ideas preconcebidas o ya sabemos que lo que Abraham va a llegar a hacer y todo, ya no leemos estos datos, pero le quiero llamar la atención. Te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Qué hace eso de Abraham? Lo hace un arameo, lo hace uno de Ur de los Caldeos. Ok. Y te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le respondió Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación de la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Está en Canaán, hablándole Dios, por lo tanto volverán acá a Canaán. Okay. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Déjeme aclarar algo que está pasando aquí. A principio, Dios le ha dicho a Dios que agarrara animales, los partiera a la mitad y pusiera una mitad de un lado y otra mitad de otro lado. Imagínense dos mesas o dos cosas de piedra. La mitad de un animal aquí, la mitad de otro animal aquí, y ambos sangrando, ¿verdad? Porque eran animales vivos y solo los mataron y los partieron a la mitad, porque este es el pacto de sangre, este es lo que se hacía en los pactos de ahí en adelante. Pero es importante que entienda algo. Voy a ponerlo de esta manera, ¿no? Estaban el pasadizo y las dos piezas de los animales, y la gente, los dos que estaban haciendo el pacto, uno comenzaba en una esquina y el otro, y caminaban hacia el centro y hacían ahí el pacto entre las dos piezas de sangre. Eso era un pacto de sangre en el cual se hablaban las bendiciones del pacto y las maldiciones de no cumplir el pacto. Ok, entonces dice que un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba entre los animales divididos. Aquí no hay dos personas haciendo el pacto. Aquí hay solo una antorcha yendo de un lado para otro, para simbolizar que está pasando en medio del pacto. ¿Ok? De fuego que pasaba entre los dos animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Este es un pacto de Dios con Abraham. Y lo hizo Dios. No se hizo entre Dios y Abraham, sino que es un pacto de Dios con Abraham. Es un pacto. Por eso es que solo hay una antorcha moviéndose de un lado para otro, porque es ahí donde se va a estar manifestando que es Dios el que está dispuesto a cumplir los dos lados del pacto. Abraham no podría entrar con ningún pacto con Dios, porque en el pacto es todo lo mío es tuyo y todo lo mío es tuyo. Pero ¿qué puede ofrecerle Abraham a Dios? ¿Qué podemos los humanos ofrecerle a Dios? Por eso no hacemos un pacto con Dios. No podemos. Él hace un pacto en el cual él se compromete a cumplir los dos lados. Entonces dice que hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande. El énfasis en desde hasta, solo para aclararle que la tierra que se le está dando a la descendencia de Abraham es una tierra específica, tiene sus límites, desde aquí hasta aquí. Sigue diciendo, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jebuseos y los jebuseos. El punto aquí, por favor, Pini, que está requete claro, parece que es una tontería repetirlo, pero como leemos muy de corrido, no nos paramos a pensar en estos pequeñísimos, grandes detalles. La promesa de Dios a Abraham, no a Abraham, sino que a Abraham, es de que le dará a su descendencia una tierra, una gran nación, una tierra con límite geográfico, que actualmente la están habitando personas humanas aquí en la tierra. Esto es lo que quiero que quede súper claro. Esa es la promesa
de Dios a Abraham con relación a su descendencia. ¿Y su descendencia quién es? Toda la nación descendiente de Abraham. Y para que quede súper claro, le deja saber el futuro de su descendencia, que su descendencia va a ser llevada cautiva por 400 años a una tierra lejana, y después de esos 400 años, él la sacará con riquezas, y que Abraham irá a la muerte en paz. La descendencia de Abraham, entonces, su nieto Jacob y sus 12 hijos, conocido como la nación literal y terrenal de Israel, fueron los esclavos 400 años en Egipto, y después de los cuales levantó Dios a Moisés para sacarlos de ahí. Y fíjese, eso pasó con Abraham. Pasan los 430 años, ¿no? Porque al principio, mientras el faraón que conocía a José vivía, pues le estaba yendo bien a Israel. Pero cuando se levantó un faraón que no los conocía, comenzó la esclavitud. Pero pasan más de 400 años, y cuando ya finalmente regresan a poseer la tierra, note lo que les dice por medio de Moisés al pueblo. Ahora me voy a Deuteronomio 26, del 1 al 10. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Eso fue lo que le dio Dios a Abraham para su descendencia. Y aquí se está cumpliendo que es la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia. Y tomes posesión de ella y la habites. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar ahí su nombre, y las presentarás ante el sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás. Fíjese, esto es importante, porque ahorita 400 y pico de años después de que Dios le aclaró lo que le aclaró a Abraham, oiga lo que tienen que decir los que entran a la tierra prometida al traer los primeros frutos. Declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Se cumplió la palabra que Dios profetizó. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Escuche con atención, porque le voy a hacer una pregunta. ¿Qué entiende de esa lectura? Y dirás: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó ahí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y las dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. ¿Se dio cuenta cómo inició la declaración? Un arameo a punto de perecer fue mi padre. ¿Quién fue ese arameo a punto de perecer que llegó a Egipto como padre de los israelitas? Es sencillo, el único que fue a Egipto no fue Abraham. Abraham no fue a Egipto antes, pero ya han pasado más de 400 años, o sea que no es Abraham, es Jacob. ¿Y cómo es identificado y declarado así por el mismo Dios? Como arameo, no como israelita. Su nombre es Israel. Bueno, todavía no. Bien, ya aquí ya su nombre es Israel, pero lo está refiriendo como un arameo. ¿Y por qué un arameo? Esto es importante. Recuérdese que el asunto de las casas en la Biblia no se refiere solo a los lugares de habitación. Por lo general, la mayoría del tiempo se refiere a la genealogía. Cuando la casa de Abraham, la casa de Jacob, la casa de David, ¿verdad? Toda la descendencia. Y entonces aquí está diciendo que Jacob es reconocido como arameo. ¿Por qué? Porque lo está regresando a la descendencia de Taré, el padre de Abraham, en Ur de los caldeos. Pero ¿cómo es eso? Si Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Sí, Dios le dijo, pero Abraham no cumplió.
Abraham se llevó a Lot, y cuando nació a su hijo Isaac, le mandó a traer esposa de su parentela, y todos más. Y Jacob fue y se casó con su parentela. O sea que ninguno obedeció lo que Dios había dicho para que se convirtiera en la casa de Abraham. ¿verdad? Y que Abraham fuera e iniciara la casa, que dejara su parentela, dejara la casa de su padre, dejara su tierra para comenzar una nueva casa. Pero no lo hizo. Así que a la luz de las escrituras, a la luz del Creador, está diciendo que Jacob es considerado de la casa de Taré. O sea que es un arameo. Hasta ahí, hasta donde hemos llegado en la lectura. Luego nos regresamos con Abraham, pero todavía con Abraham, solo que tiempo después. Y le dice a Dios a Abraham que lo va a bendecir y todo. Y Abraham le responde en Génesis capítulo 15, versículos 2 al 4. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Dalmaceno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Un gran problema que se ha hecho a la Biblia, con la buena intención de que pudiéramos estudiarla, la convirtieron en libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento. Y con eso le robaron su veracidad a la Biblia. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del cristianismo asume que los libros de Génesis a Malaquías son Antiguo Testamento, ya no les da el valor que le da al resto del Nuevo Testamento, y pierde el valor. Cuando se menciona algo que está aquí, ahorita, como esto que mencioné yo ahorita, sí, pero eso fue con una promesa a Israel nada más, porque es del Antiguo Testamento. No. Lo primero que usted tiene que entender es que la Biblia no tiene libros del Antiguo Testamento. Tanto en los libros de Génesis a Malaquías se habla del nuevo pacto. Hay tanto que se habla del nuevo pacto, que también es el Nuevo Testamento. Y en el libro del Nuevo Testamento se habla del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es una enseñanza. El mensaje de la Biblia comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. Tiene unidad, tiene continuidad. Pero por ignorar eso, por ejemplo, ahorita aquí, ¿cuántos pactos hizo ahorita Dios con Abraham? Solo uno, ¿no? Solo uno. No, hizo dos. Pero hizo uno con Abraham acerca de que a su descendencia en plural le dejaría la tierra de Canaán. Bien ratificado, una nación desde hasta. O sea que es un lugar geográfico, la Israel actual, la tierra de Canaán, y esa es una cosa. Y le dijo: tu descendencia será como el polvo de la tierra, cuando le hizo el primer pacto. Ahora aquí le dice: si puedes contar las estrellas del cielo. Y no es el mismo pacto. A Israel, a la primera promesa, no le dijo que es como las estrellas del cielo. Le dijo que es como el polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque es la descendencia terrenal que se identifica con con Adán, que fue formado del polvo de la tierra. Sin embargo, a Abraham le hace ahora la promesa del pacto de que lo va a hacer como las estrellas del cielo, y para ratificar que es otro pacto, que no es una parte del primero, dice, le cambia su nombre. Queda un pacto con Abraham, que es el de poseer la tierra de Canaán, como hasta la fecha lo tiene, y el pacto con Abraham, del cual son naciones en general. Solo un hijo va a ser el heredero, y van a ser naciones y reyes
de los que van a venir de este segundo pacto. Entonces, notemos, y otra cosa, quiero leerle un texto totalmente solo para fortalecer lo que le estoy diciendo que pasamos por alto en cuanto a la genealogía. Esto se encuentra, lo tengo apuntado acá. Bueno, se me olvidó apuntar la cita, es en Ezequiel, luego la buscaré. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Perdón, este es el ángel que le está hablando a Agar, cuando Agar va huyendo. Y le dice: Jehová ha oído tu aflicción. Y ciertamente, y luego eso es, ha oído tu aflicción. Ahora vamos con Abraham. Le dice: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que te bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. ¿Qué estoy mostrándole aquí con esta porción? Le estoy mostrando que la promesa a Ismael, el otro hijo de Abraham, es exactamente lo mismo que a Jacob, con la gran diferencia de que a Jacob le está ofreciendo una tierra por heredad y una gran nación. Pero note que a Ismael también le da que será una gran nación y que tendrá 12 tribus también, igual que Israel. ¿Por qué es tan importante esto? Porque quiero que se dé cuenta pues que no hay nada de especial para Israel en las promesas a Abraham. Es igualita la promesa de Dios a Ismael que a Jacob. No hay diferencia en la promesa, excepto que como es en Isaac, que te será llamada descendencia, Isaac es de la tribu de Israel. De Isaac va a salir la tribu de Israel. Por lo tanto, ahí es donde se separa Ismael. Ismael no tiene parte en este pacto. Ok, ahora sí, me regreso a que ya lo que ya sabemos, ahora que ya está revelado el misterio. Pablo nos dice, pero lo vuelvo a leer para que a ver si así se nos queda, en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Párese solo ahí a pensar, por favor. Todas las promesas hechas a Abraham: al que te bendijere será bendito, el que te maldijere será maldito, no son hechas a Israel, son hechas a Abraham y a su descendiente, la cual es Cristo. Consecuentemente, el que maldice a la iglesia, el que maldice a Cristo y a su cuerpo, su iglesia, será maldito. Y el que bendice a Cristo y su iglesia será bendito. No es una promesa para Israel. Pero Israel es súper bendecida. Sí, pero como voy a explicar más adelante, ya lo deben de saber todos, es por la fidelidad de Dios. Dios se permanece fiel aun cuando el pueblo de Israel es totalmente infiel a Dios. Y óigame, bueno, lo voy a dejar para más adelante. Voy a seguir en el orden que lo tengo aquí. Bueno, entonces ya teniendo la revelación que la misma Biblia nos da, no argumentemos. La promesa a Israel fue y es una tierra, la cual Dios cumplió y la tienen, ¿verdad? Y una gran nación, lo cual también son. No por mérito propio de Israel, sino por la fidelidad de Dios en cumplir su palabra a Abraham. Otra cosa que quiero señalar, lo digo en el libro, pero como aquí estoy tomando solo porciones del libro, no las he dicho antes, pero las voy a decir ahorita.
cuando Dios hace la promesa de la simiente de la mujer, la simiente va siendo, por así decirlo, transmitido de uno a otro hasta llegar a María. Todos los que tienen que ver con el plan de Dios, con el proyecto de Dios, en esa etapa están protegidos por Dios, y todos los que están a su alrededor, sus parientes, sus relaciones, alcanzan esa bendición porque Dios está protegiendo la simiente de la mujer. Y para protegerla no tiene que ser tan obvio de que, ok, protejo solo a Noé y no a los demás que están alrededor, porque si no se descubre que es Noé, ¿verdad? Entonces hay otra cosa. Y una vez que se pasa la estafeta, ¿verdad? Cuando muere el personaje del que estamos hablando, muere Noé, y la estafeta va a pasarle a Abraham, ¿verdad? Entonces, una vez que ya Noé pasó la estafeta, ya no hay ningún beneficio secundario para Noé. Ya no hay una protección para Noé. Desde luego ya murió, pero con Abraham y los otros van a estar vivos al mismo tiempo. Por ejemplo, ahorita Israel y Abraham, ¿verdad? Están vivos Abraham, están vivos Isaac, está vivo Ismael. Cuando nace Jacob y Esaú, están vivos ellos. Y como ahí está el misterio escondido, ahí está la simiente de la mujer, todos ellos están alcanzando bendición y protección. Pero una vez se pasa la estafeta para otro, el anterior que la llevaba ya no tiene la protección, ya no tiene la bendición, y vuelve a ser lo que era sin Dios antes. Entonces es lo mismo aquí. Voy a leerle ahora el pacto de Dios con Israel. La pregunta que voy a hacer ahorita, y que quiero que la Biblia nos responda, es esta. Y óigala usted y mire cómo la responde. ¿Fue en ese instante Israel el pueblo de Dios? ¿Recibió Israel el título? El título sí lo tuvo. ¿Recibió Israel el pacto de ser el pueblo de Dios? La mayoría dice que sí. Leamos qué dice la Biblia. Para ello, recuérdense lo que le he dicho de lo inmutable de Dios, de lo justo de Dios, de que su sí es sí y su no es no. Ahora escuche entonces y preste atención en español. Éxodo 19. Voy a leer los versículos 1, 3, 5 y 6. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mismo día que salieron, de que están saliendo, Dios va a poner los puntos sobre las sillas, va a hacer los asuntos claros. Dice, desde el inicio entonces Dios pone las reglas claras. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Note, aquí dice la casa de Jacob, no la casa de Abraham, la casa de Jacob y a los hijos de Israel. ¿Qué les va a decir? Estas palabras no son entonces a la casa de Abraham, sino que para las casas de Jacob. Dice así, ahora pues, si dieres oído a mi voz, es una condición. Si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto. Entonces hay una condición que se tiene que llenar. ¿Y cuál va a ser el beneficio de llenar la condición? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Le pregunto, ¿es una condición lo que Dios puso? Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, obviamente sí, ¿verdad? Creo que en eso no podemos equivocarnos. Ahora la pregunta, si Israel no obedece la condición, ¿de todos modos va a recibir la bendición? ¿De todos modos va a llegar a ser el especial tesoro de Dios y su pueblo? Si somos justos, si somos fieles,
a lo que hemos aprendido de un Dios justo y un Dios inmutable, no podemos esperar que si Él pone una condición y no se llena, de todos modos se haga la vista gorda y lo deje pasar. Eso le restaría su deidad, le restaría su justicia, ya no sería Dios. Así que ya de aquí, ya usted debe de empezar a despertar su entendimiento, como dice Pedro, que sacude su sano entendimiento para que capten lo que se va a decir. Entonces, note que no fue una declaración, ustedes son mi pueblo. Pero no empieza ya a poner justificaciones. Bien, más adelante dice, él es mi pueblo y él es mi pueblo. De una vez quitemos eso de por medio. Dios le puede llamar mi pueblo, mi ungido, mi siervo, a quien le dé la gana, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso de Ciro dice mi ungido, y de Nabucodonosor dice mi siervo. ¿Ok? Entonces, no nos agarremos de cosas que tienen que retorcerse para que encajen con nuestra tradición. Y de esa manera invalidemos la palabra de Dios. El escrito está. Que quede claro, este es Dios hablando. Y está poniendo condiciones claras, ¿verdad? Que las tiene que llenar para poder llegar a ser. Ahora, en la ignorancia del misterio escondido, todos los israelitas, todos los personajes bíblicos, entendían que Israel era el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Y en qué se basaron para ser el pueblo de Dios? Somos hijos de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el amigo de Dios, cierto. Pero las promesas que Dios hizo a Abraham no son para su descendencia terrenal, son para su descendencia en Cristo. Así que eso no lo entendió Israel. Entonces ellos miraban, ellos creían que ellos eran las estrellas de la descendencia como las estrellas del cielo. Pero si leemos la Biblia, y hágalo usted, agarre su concordancia, siéntese un día y lea. En primer lugar, le dijo a Abraham que la descendencia sería como el polvo de la tierra. Y la arena del mar simplemente habla de multitud, pero el polvo de la tierra habla de naturaleza, es lo terrenal. A Abraham le da las estrellas del cielo. Y no tienen límite, como si tiene límite la herencia de la tierra. Está fijado desde hasta. ¿Ya? En cambio, las estrellas del cielo no tienen límite. Y cuando ya a lo largo de la Biblia va a decir algo un profeta o alguno de los escritores del llamado Antiguo Testamento acerca de Israel terrenal, menciona solo el polvo de la tierra. Pero cuando va a decir algo que sea para las estrellas del cielo, menciona a los dos, las estrellas del cielo y el polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque el uno, el más grande, las estrellas del cielo, contiene el más pequeño, el polvo de la tierra. Pero, así que sí, por ahorita estamos en que hay un pacto. El asunto está que vemos a Israel, o hasta hoy en día, vemos cómo lo libró de Egipto, vemos cómo le dio victoria sobre gigantes, vemos cómo despojó a los enemigos de la Tierra Santa. En fin, vemos a Israel súper bendecido, ganando victorias que si no fuera por Dios no las ganaría. Eso es clarísimo. Y decimos, es el pueblo de Dios. Pero no llenó los requisitos y ahorita se lo voy a demostrar. Lo que quiero que le quede claro es que hasta la fecha, Israel sigue siendo bendecido porque Dios es fiel, como dice 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, hay una condición. Y Dios la pone. Ahora veamos qué dice Dios de Israel en cuanto a la condición. Voy a leerles solo unas cuantas, porque todo el llamado Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento en su inicio, en los Evangelios, está lleno de la cabeza dura de Israel. Pero leamos y que sea el escrito está el que hable. Deuteronomio 9, versículos 5 al 7. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob.
Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Dice aquí desde que saliste de la tierra de Egipto. Se recuerda que dice que cuando el mismo día que salieron Dios les dio la palabra, Moisés subió a recibir la palabra y en ese mismo momento empezaron a decir, ¿verdad? Ya no bajó este Moisés, y Aarón les hizo un becerro de oro y empezaron a decir, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y desde ese mismo día, no tengo el texto aquí, pero usted búsquelo, cuando le dice Dios a Moisés, baja porque mira, tu pueblo ya se ha corrompido. Y cuando Moisés baja y ve que tienen el becerro de oro y todo, Dios le dice, apártate y los voy a destruir a todos. Y haré de ti una nación más grande y más fuerte. ¿Se da cuenta lo que Dios está diciendo de Israel? Merece el juicio. ¿Pero por qué no lo llevó a cabo? Porque Moisés se interpuso. No intercedió, no, esa no es intercesión, se interpuso entre Dios y el pueblo. Le dijo, no lo hagas, mira que tú, recuérdate lo que le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob y todo lo demás. Y Dios, respetando la autoridad que le había delegado al hombre, no lo hizo. Pero, ok, desde tu salida eres pueblo rebelde. Ahora me voy a 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 21. Andad, este es un buen rey que ha leído algo en las escrituras y está asustado y dice, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Sigo leyendo para poder avanzar. Salmo 78, versículo 10 y versículo 56. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Jeremías 16, 11. Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Amós capítulo 2, versículo 4. Así ha dicho Jehová, y escuchen, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. No revocaré su castigo. Isaías 24, versículo 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es Israel, desde luego. Y uno más, Ezequiel 22, versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Como se pueden dar cuenta, si leyéramos la Biblia sin ideas preconcebidas, sin aceptar lo que nos han dicho y requete dicho, retorciendo las escrituras para encontrarle justificación a todo esto, que está blanco y negro, que está explícito, que Dios pone una condición y Dios mismo dice, no cumplieron la condición. Y más adelante hay tantos otros versículos que se resumen en que Dios dice que soportó con paciencia los vasos de ira, Israel. ¿Por qué? Porque tenía que seguir usando ese vehículo inmundo,
ese vehículo irresponsable, rebelde, para poder llegar al cumplimiento de la simiente de la mujer, que es Jesús. Y cuando finalmente llegó la simiente de la mujer, Jesús, entonces Jesús les habló y les dijo en Mateo capítulo 21, versículos 43, 45 y 46. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Entendieron que hablaba de ellos? Sí, entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. ¿Se está dando cuenta a lo que Jesús dijo? Bien invalidáis la palabra de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y a pesar de que están entendiendo que Él les dice, se les quita el reino a ustedes y se da a otra nación. En lugar de decir, Señor, ¿por qué? ¿Qué hicimos? ¿Nos arrepentimos? No. Lo que es cómo nos deshacemos de Él para seguir nuestras tradiciones y que deje de estarnos importunando con otros mensajes contrarios. Todo el mundo sabe que Israel es el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos el pueblo escogido de Dios y nos ha librado de gigantes y nos ha librado Sí, pero no entienden lo que dice la Escritura por la fidelidad de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, y por guardar el pacto de que viniera la simiente de la mujer. Ok, sigo recitando a Jesús, pero ahora en Mateo 21. No, ese es el que acabo de leer en Lucas. En Lucas capítulo 11, versículos 49 al 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Noten dos cosas. Desde la sangre de Abel, imagínense eso. ¿Por qué desde la sangre de Abel? Porque está refiriéndose a la descendencia como el polvo de la tierra. Y para que se identifique que eso del polvo de la tierra es para mantenerlo apegado a Adán, que fue formado del polvo de la tierra, por eso es que desde ahí se cuenta la sangre de Abel el justo. Y será demandada de la descendencia del polvo de la tierra, porque no quiso obedecer a Dios, que pudiendo ser ese pueblo de sacerdotes, no quisieron obedecer a Dios, por lo tanto será el juicio sobre ellos. Y note, de esta generación. Cuando Jesús dice de esta generación, leyendo en español, respetando la soberanía de la Biblia, es esa generación a la que Jesús le habló. Luego vienen los fariseos actuales que no quieren obedecer la palabra de Dios. Los que quieren invalidar la palabra de Dios para mantener sus tradiciones. Y no se refiere a esa generación, se refiere a la generación de la que Jesús está hablando. Pero si Jesús está hablando de esa generación, no, Él está hablando de la generación que va a ver brotar la simiente de no sé qué, y empiezan a cambiar la Biblia, igualito que los fariseos de antaño. Invalidan esta claridad del texto para seguir con su tradición de que Israel es el pueblo de Dios. Pero aquí Jesús, el rey del reino, está decidiendo quiénes son su pueblo y quiénes no. Y que no va a quitar el juicio de esa generación. Y a esa generación le cayó el juicio. El templo fue destruido, hubo sangre, tal y como habla lo que menciona Apocalipsis acerca de la gran tribulación y todo eso pasó en el año 70, cuando vino el juicio sobre la gran ramera, que en simbología, y el mismo libro de Apocalipsis dice que en simbología es Babilonia, donde también murió Cristo. Esa Babilonia donde murió Cristo, Israel. Ok, entonces, si se da cuenta, la promesa del reino sí era condicional, e Israel no llenó la condición.
Consecuentemente, Israel nunca fue el pueblo de Dios. No solo ahora no lo es, sino que nunca fue el pueblo de Dios. Fue un pueblo bendecido, protegido por Dios, por amor a los padres, por la promesa hecha a los padres. Igual que Mefiboset fue un joven que de niño lo botaron y quedó lisiado, usando fraseología así un poco tosca. Entonces ya no le era útil para la guerra, no era útil para nada, pero resulta que era hijo de Jonatán. Y David tenía un pacto con Jonatán. Y por Mefiboset, el inútil, voy a usar solo para que quede, porque lo que quiero hacer es, mientras más feo haga a Mefiboset, no es por maldad, sino que es para mostrarle lo que es un verdadero pacto de amor. Lo que es algo que de alguna manera ilustra el amor y el pacto de Dios. Que así como Mefiboset era inútil para David, pero por ser hijo de Jonatán, termina en la mesa del rey, comiendo en la mesa del rey. Así, Israel, un inútil al pacto de Dios, un inútil que no le sirvió para nada al pacto de Dios, gozó del privilegio de ser protegido por Dios, bendecido por Dios, y hasta la fecha sigue bendecido por Dios, a pesar de que no reconocen al Rey Jesús. A pesar de que, por el contrario, menosprecian al Rey Jesús, pero por amor a los padres es que Dios sigue guardando el pacto. Eso es sumamente importante de entender. Ahora voy a usarle un texto que la gran mayoría, eso es algo que me duele, los grandes teólogos, ¿verdad?, que tanto énfasis hacen en entender la teología, la hermenéutica y todas las demás cosas, ¿verdad? Y que conocen la diáspora y esto y que lo otro, llegan a textos como este, que vamos a ver cómo lo entiende usted, de Primera de Pedro, capítulo 2, y antes de leerlo, los versículos 9 y 10. Antes de leerlo, usted sabe que dice la Biblia que Pablo fue reconocido como un apóstol enviado a los gentiles y Pedro un apóstol enviado a los judíos. Entonces aquí Pedro le está hablando ¿a quiénes? A los judíos en la diáspora. Y yo dije, ese es de 25 para mí, ¿qué es la diáspora? Bueno, los judíos que están expatriados, los judíos que no están en Israel, que andan en otros lados. Pero entonces Pedro les está escribiendo a los judíos que se han convertido, los que han creído en Jesús y se han hecho cristianos. ¿Ok? Con esa explicación, que es lo que la Biblia enseña, escuche las palabras de Pedro y lo que les dice. 1 Pedro 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros, ¿a quién le está hablando? A israelitas que se han convertido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya, gloria a Dios. Si eso es lo que hemos venido diciendo, que Dios lo llamó al pueblo de Israel de las tinieblas a su luz admirable. Espérese, dice. Le está hablando a cristianos. Sí, pero son israelitas. El pueblo en los primeros cristianos fueron israelitas, definitivamente. Porque primero Jesús vino a lo suyo y comenzó con aquellos a los que tenía que llegar primero. Pero dice, los suyos no le recibieron. Bueno, en el correr del tiempo, los primeros creyentes fueron judíos. Todos los apóstoles y estos siervos de Dios eran judíos, claro que sí, pero se convirtieron. Pero no terminé de leer. Déjeme leer un poquito antes otra vez para que quepa. Vosotros, dice, ¿verdad? El linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Ahora note, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿A quién le está hablando? A israelitas. Y no eran pueblo. ¿Cómo que no eran pueblo? Si eran parte de Israel. Sí, humanamente hablando, logísticamente hablando, eran del pueblo de Israel. Pero hablando
cristianamente, bíblicamente, proféticamente, no eran pueblo. Igual que Babilonia, igual que Egipto y todos los demás. No eran el pueblo de Dios. Sencillamente, vosotros, israelitas, no erais pueblo. Dice, a vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Ok, le voy a dar el beneficio de la duda. Le voy a dar el beneficio de la duda de que tal vez es un poquito difícil. Pero regresamos a Oseas, capítulo 1. Versículos 9 y 10, porque Pedro, el apóstol a los judíos, les está hablando textos bíblicos que conocían los judíos. Y si nosotros dejáramos de estar con la tontería de que es el Antiguo Testamento y entendiéramos que es la palabra de Dios, daríamos cuenta también que en Oseas, capítulo 1, versículos 9 y 10 dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Es que ese día que tal vez Dios amaneció enojado, tal vez algo le cayó mal y por eso está, perdón el sarcasmo. Lo que estoy tratando de decirle, este es Dios hablando. Él no habla por hablar, ¿cuáles son las palabras que se hablan solo por hablar? Palabras vacías o que no tienen sentido. Pero Dios está a través del profeta Oseas, y lo que es más, está usando a un hijo, que un hijo genuino que le nace a Oseas y le dice, ponle el nombre, ponle por nombre Lo-Ami, que significa no sois mi pueblo. ¿Por qué? Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Ok? Ahora note, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Qué dije de la arena del mar? Muchedumbre. Que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y eso es lo que Pedro les está llamando a la atención cuando le digo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Sois hijos del Dios viviente. Entonces lo explícito es que el pacto con Israel para ser un reino de sacerdotes era condicional y no lo cumplieron. Lo explícito es que Jesús dijo que les quitaba el reino y se lo daría a otro pueblo. Consecuentemente, lo implícito es que si se los quita a ellos y se los da a otro, quiere decir que el otro no se refiere a la promesa de la descendencia de Israel, sino que a la descendencia de Abraham, como las estrellas del cielo, que es Cristo para pacto eterno. Por no entender eso es que el enemigo tiene embelesada a la iglesia cristiana en querer regresar a una etapa que ya cumplió su parte en el proceso de traer la simiente de la mujer, que ya no tiene ninguna relevancia con el plan de Dios. Israel no es el reloj de Dios. Ese reloj se destartaló hace años con la venida de Cristo Jesús. Ese reloj no funciona. De hecho, no funcionaba antes, no funciona ahora. No hay tales. ¿Cuál es la teoría que predomina en el cristianismo tradicional? Que de alguna manera el rapto es que quita a Dios a la iglesia y entonces el trato que va a tener en la gran tribulación es para purificar al pueblo de Dios, Israel, que entonces se arrepiente y vuelven a ser el gran pueblo de Dios que eran antes. El gran pueblo de Dios que eran antes siempre lo siguen siendo, cabezas duras. Una última pregunta. ¿Cree usted que Dios hace acepción de personas en el juicio? No. ¿Cree usted que Dios le pone condiciones a uno y si no las cumple los castiga o decide perdonarlo? Porque al fin y al cabo Él es Dios, ¿verdad? Él si quiere hacer lo que quiera, Él puede cambiar eso y cambiar lo otro. Sí, definitivamente. Definitivamente, Él tiene toda potestad, toda autoridad, Él puede hacer lo que sea. Pero Él mismo se ha declarado ante nosotros justo. Por eso es que nos dice que le temamos. Porque aunque nos ama, si nos apartamos de los caminos de Él, nos tiene que castigar. Si el impío se apartare de su camino, de su impiedad e hiciere lo justo, no morirá por su impiedad, mas vivirá por su justicia. Y si el justo se apartara de su camino e hiciere lo malo,
no vivirá por su justicia, mas morirá por su pecado. Ese es el justo Dios. Ahora, ¿cree usted que el apóstol Juan, cuando dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, era una cosa que él dijo por decir o es una verdad bíblica? Y cuando dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Le pregunto, ¿tiene Israel al Hijo? La respuesta es no. Lo rechazaron. ¿Se recuerda lo que dijeron sus líderes? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso es que sufren tanto. Porque ellos mismos se condenaron. Y por eso es que Dios los tiene que estar rescatando y rescatando y rescatando. Porque Él guarda su palabra a Abraham, Isaac y Jacob. Él es fiel. Pero si usted cree en la Biblia y va a dejar de retorcerla como los fariseos, invalidándola para mantenerse en su denominación, allá usted. Pero lo que dice la Escritura, que quede claro. Dios puso una condición, el pueblo no la llenó, por lo tanto el pueblo nunca calificó ante los ojos de Dios. Y Dios dice que soportó con paciencia los vasos de ira, porque a cada rato provocaron su ira. 3 veces, no una, 3 veces le dijo Dios a Moisés, apártate de ellos, los voy a destruir. ¿Verdad? Y no en el mismo instante. Se lo dijo una vez, se lo dijo años después cuando hicieron otra cosa, y se lo dijo años después cuando hicieron otra cosa. En ningún momento Dios estuvo limitado al pueblo de Israel. Podía cumplir la palabra, la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob con hacer otro pueblo a través de Moisés, porque seguiría siendo de la descendencia de Israel. Y luego, aquí están suficientes textos para demostrar que no cumplieron el pacto y por lo tanto Jesús ratifica que no revocará el castigo y que en ese día, en esa generación a la que Él visitó, se le quitó el reino, se pasó a la iglesia y se juzgó la sangre de los justos. Muy bien. Tomé un poquito más de tiempo, pero quería leer suficiente palabra para que ahora usted decida. Leí textos fuera de contexto, me inventé alguna cosa que no está aquí en las Escrituras y estoy haciendo un juicio porque detesto a los israelitas. ¿O es eso lo que dice su Biblia también? Preguntas o comentarios.